Gentiles amigos, bienvenidos a este espacio de periodismo sin compromisos. La Presidencia de la República mete presión al Poder Judicial. Dice que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida el Plan B electoral del presidente, usurpará las funciones del Poder Legislativo. ¿Será? Se lo preguntamos al maestro en Justicia Federal Víctor Manuel Ornelas Carzolio. Querido Víctor, bienvenido. Hola, querido Jorge, un placer como siempre, muchísimas gracias. Lo habías anticipado. El presidente de la República intensificará sus presiones sobre el Poder Judicial. Me parece que lo publicado este domingo por la Consejería Jurídica de la Presidencia va en ese sentido. Sí, claro, por supuesto, querido Jorge, es una forma de generar presión a la Suprema Corte, de tratar de, digamos, limitar sus facultades a través de estos boletines informativos que de alguna forma generan presión en ellos y que hacen creer a la ciudadanía que efectivamente, en caso de que se dictara una resolución contraria, se estaría violentando la división de poderes y se estarían asumiendo facultades del Congreso de la Unión, cosa que es completamente falso, querido Jorge. Por supuesto que todas las actividades del gobierno, incluido desde luego el poder legislativo, están sometidos al escrutinio de la constitucionalidad. Si no, sería muy sencillo y llegaríamos al absurdo, Jorge, de que cualquier ley que fuera consecuencia de un proceso legislativo sería válida y constitucional por este solo hecho, lo que desde luego no es así. Eh, es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a quien le corresponde verificar que efectivamente el ejercicio de gobierno, insisto, dentro de los cuales se encuentra también la actividad legislativa, esté apegada a la Constitución. Y esto es justamente lo que la Corte resolverá, de suerte tal que en caso de que invalide el Plan B, no se estarán sustituyendo facultades constitucionales. Al contrario, querido Jorge, lo que se hará es una revisión puntual de la constitucionalidad de esta de este llamado Plan B, de esta alternativa que el presidente ha tratado de buscar para imponer su voluntad justamente en un proceso electoral que será de sumamente importante. La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República dice que el Poder Judicial es un poder derivado que no dimana directamente de la voluntad del pueblo. Sí, me parece que es un absurdo, querido Jorge, porque aun cuando la Suprema Corte no tenga este proceso, digamos, de elección popular, no deja de ser un poder legitimado, contemplado en nuestra Constitución, y ello no le resta ningún tipo de autoridad. Por el contrario, insisto, querido Jorge, es justamente a este órgano del Estado mexicano a quien le corresponde velar por la Constitución y por la constitucionalidad de las leyes y de los actos de gobierno. Entonces, es un absurdo que hoy el presidente de la República, a través de su consejería, pretenda descalificar la resolución de la Corte, cuando lo más probable es que justamente resuelva la inconstitucionalidad de este plan B, justamente por no haber estado apegado en el proceso constitucional de la creación y modificación de las leyes. ¿Y qué tal si en el fondo, querido Víctor, lo que el presidente quiere es que los ministros sean electos mediante un proceso amañado, por supuesto? Tenemos como ejemplo lo sucedido con el Instituto Nacional Electoral, para que los que lleguen electos por el pueblo, bueno y sabio, sean incondicionales del presidente, aunque ya el presidente no ejerza oficialmente el poder. Sí, claro, desde luego, querido Jorge. Esto tiene que ver también con esta dinámica que el presidente ha querido impulsar justamente para poder manipular a los demás poderes.
Sin embargo, particularmente en tratándose de el Poder Judicial, me parece que hay que exigir capacidades técnicas, capacidades específicas que no están, por lo menos todavía, en el ámbito de la ciudadanía elegir. Me parece que sería una decisión sumamente grave. A lo mejor, tal vez en algunos años en los que se haya fortalecido la democracia en nuestro país, en los que se haya fortalecido la división de poderes y en los que tengamos condiciones óptimas, tal vez podría llegar el escenario en el que los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueran electos de manera popular y directa. Me parece que este escenario en este momento no es conveniente, no es ideal y abonaría justamente a un Estado todavía más totalitario como el presidente de la República quiere y persigue. El presidente mm, acusa a la Corte, a la Suprema Corte, de querer apropiarse de atribuciones del legislativo cuando convocó a senadores de Morena, del Partido Verde y del Trabajo a recibir línea en Palacio Nacional. Sí, es un absurdo, querido Jorge, es esta doble cara, es esta hipocresía que caracteriza al presidente de la República. Por una parte, no tiene ningún tipo de reparo en dar línea de manera directa a un poder que se supone que es autónomo e independiente, y por otra parte, le incomoda la idea de que la Suprema Corte de Justicia pudiera en alguna medida poner al escrutinio la actividad de otro poder y de alguna forma anularla. Me parece, Jorge, que esto evidencia y pinta de cuerpo entero la hipocresía del presidente de la República, pero la parte aquí importante es insistir que justamente a la Suprema Corte le corresponde, Jorge, revisar la constitucionalidad de los actos de gobierno, hacer respetar la Constitución, y me parece que eso es lo que nos debe de preocupar a los mexicanos y la parte que debemos apoyar justamente atendiendo a la independencia y autonomía de los poderes de la República, Jorge. Querido Víctor, nos extendimos más de lo habitual, pero creo que valió la pena. Muchísimas gracias. Al contrario, querido Jorge, un abrazo afectuoso a ti y a todos nuestros amigos. Igualmente, ha sido el maestro en Justicia Federal Víctor Manuel Ornelas Carzolio. Gracias a la maestra, a la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes, por hacer posible este espacio, y a usted porque lo ve, lo oye y participa. Que tenga una excelente semana.